¿Crees que los hombres de negro son una invención moderna, nacida del furor por los platillos volantes en los años 50? ¿Figuras oscuras que solo aparecen cuando alguien ha visto una luz extraña en el cielo nocturno? Prepárate para que esa idea se haga añicos. La verdad, como suele suceder, es mucho más extraña, mucho más antigua, y se ha deslizado por los corredores del tiempo, oculta a plena vista. Hoy no solo vamos a hablar de encuentros con ovnis y extraños visitantes. Hoy vamos a tirar de un hilo que se pierde en la bruma de los siglos, conectando puntos que nadie te ha contado, revelando que los hombres de negro, o al menos su arquetipo, la sombra que silencia, es una constante en la historia humana, mucho antes de que el primer cohete soñara con alcanzar las estrellas. Imagina por un momento que no estamos en el siglo XX ni XXI. Retrocede conmigo, mucho más atrás. Piensa en las antiguas civilizaciones, en las sociedades donde el conocimiento era poder, un poder celosamente guardado por élites sacerdotales o círculos de iniciados. En Egipto, Mesopotamia, o incluso en las culturas precolombinas, el saber sobre las estrellas, sobre los ciclos de la naturaleza, sobre los mismos dioses, no era para el vulgo. ¿Quién osara indagar más allá de lo permitido? Quien tropezara con una verdad inconveniente o prematura, ¿acaso no encontraría una figura, un guardián del secreto, que le aconsejara olvidar lo visto, lo oído, lo intuido? No llevarían trajes negros de corte moderno, ni gafas oscuras, pero su función sería inquietantemente similar, asegurar que ciertos conocimientos permanecieran ocultos, que la estructura de poder y entendimiento no se viera amenazada. Pensemos en los grandes misterios de la antigüedad. La construcción de las pirámides, los conocimientos astronómicos de los mayas, las líneas de Nazca. Siempre ha habido teorías alternativas, investigadores independientes que proponen ideas que desafían la narrativa oficial. Y a menudo, en los relatos más oscuros, en las leyendas menos contadas, surgen ecos de encuentros con individuos extraños que aparecen de la nada, advierten, intimidan y desaparecen, dejando tras de sí un rastro de miedo y confusión. No eran hombres de negro como los conocemos, pero sembraban la misma semilla, la del silencio impuesto. Eran quizás los sacerdotes de un culto olvidado, los guardianes de una biblioteca secreta, los emisarios de un rey que no quería que ciertos secretos salieran a la luz. Su vestimenta podía ser una túnica oscura, su rostro oculto por una capucha, su llegada anunciada por un silencio antinatural. Lo esencial es su propósito, la supresión de información. Avancemos un poco en el tiempo. La Edad Media. Una época de fervor religioso, pero también de alquimistas buscando la piedra filosofal, de astrólogos desafiando el modelo geocéntrico, de pensadores que se atrevían a susurrar ideas que la Inquisición consideraría heréticas. ¿Cuántos de estos pioneros, en sus laboratorios clandestinos o en sus estudios solitarios, no habrán recibido la visita de figuras sombrías? Individuos que no se identificaban, que hablaban con una autoridad gélida, que conocían detalles de sus investigaciones que nadie debería saber. Su mensaje, velado o directo, era siempre el mismo: hay conocimientos que no deben ser revelados. Hay puertas que es mejor no abrir. Estos no eran agentes gubernamentales en el sentido moderno, pero actuaban con una eficiencia y un alcance que sugerían una organización, una red invisible que se extendía por toda Europa, vigilando, controlando. Consideremos las sociedades secretas que florecieron durante el Renacimiento y la Ilustración. Rosacruces, masones, iluminados. Grupos que afirmaban poseer conocimientos arcanos, heredados de la antigüedad. Dentro de estas mismas sociedades, existían grados, jerarquías. ¿Y si alguien intentaba revelar los secretos más profundos a los no iniciados? ¿O si un miembro de una sociedad rival intentaba infiltrarse para robar ese conocimiento? Es fácil imaginar la aparición de guardianes internos, figuras encargadas de mantener la disciplina y el secreto, utilizando métodos que hoy nos recordarían a los hombres de negro: la intimidación sutil, la amenaza velada, la manipulación psicológica. Su lealtad no era a un gobierno, sino a un juramento, a un ideal, a la preservación de un legado que consideraban demasiado importante o peligroso para el mundo profano. Incluso en el siglo XIX, una era de positivismo científico y revolución industrial, persisten estas historias. Inventores que trabajaban en tecnologías revolucionarias, exploradores que encontraban ruinas de civilizaciones desconocidas, espiritistas que afirmaban contactar con otras dimensiones.
En los márgenes de estos relatos, a veces encontramos menciones a hombres extraños, vestidos de manera formal pero anacrónica, que ofrecían advertencias o incluso amenazas. Charles Fort, el gran recopilador de lo inexplicable, documentó numerosos casos de este tipo, fenómenos que la ciencia de su época prefería ignorar. ¿Eran estos visitantes agentes de alguna potencia temerosa de que un invento cambiara el equilibrio de poder? ¿O eran algo más, algo que trascendía las preocupaciones meramente terrenales? La constante es la aparición inesperada, el conocimiento anómalo del sujeto y el objetivo de suprimir o controlar la información. Estas figuras, a lo largo de la historia, no necesitaban platillos volantes para justificar su existencia. Su dominio era el conocimiento prohibido, la idea disruptiva, el descubrimiento que podía alterar el curso de la civilización o el entendimiento de nuestra propia existencia. Podían ser los protectores de un linaje antiguo, los ejecutores de una voluntad oculta, o simplemente la manifestación de un miedo primordial en la psique humana. El miedo a lo desconocido y a aquellos que buscan controlarlo. El traje negro es solo un uniforme moderno para una función muy antigua. La función de decir, no sigas por ahí. No preguntes más. La clave para entender a los hombres de negro no es verlos como un fenómeno aislado del siglo XX, sino como la última encarnación de un arquetipo que ha caminado junto a la humanidad desde que empezamos a cuestionar el mundo que nos rodea. Los métodos cambian, la tecnología evoluciona, pero la misión subyacente parece ser la misma, la gestión controlada de la revelación. ¿Pero quién los dirige? ¿Cuál es su verdadera agenda? Antes de que los ovnis se convirtieran en su tarjeta de presentación más notoria, estos individuos o esta fuerza ya estaba operando, tejiendo una red de silencio a través de los siglos. Pensemos en cómo se transmitían las historias antes de la imprenta, antes de Internet. De boca en boca, alrededor de fogatas, en susurros. Una advertencia de un extraño vestido de oscuro, con ojos que parecían saberlo todo, sería suficiente para que un aldeano no volviera a hablar de la extraña luz que vio en el bosque. O del símbolo anómalo que encontró en una cueva. El miedo es un poderoso sensor. Y estas figuras eran maestras en inspirarlo. No necesitaban violencia explícita, su mera presencia, su conocimiento de detalles íntimos, su calma perturbadora, eran armas mucho más efectivas. En cada época, la naturaleza del secreto a proteger cambiaba. En la antigüedad, podían ser secretos cosmológicos o rituales de poder. En la Edad Media, conocimientos científicos que contradecían el dogma religioso o prácticas consideradas mágicas. Durante el Renacimiento y la Ilustración, secretos filosóficos o políticos, o los propios secretos de las sociedades iniciáticas. En el siglo XIX, quizás tecnologías emergentes o descubrimientos arqueológicos que desafiaban la historia establecida. La constante no es el objeto del secreto, sino la existencia de guardianes dedicados a su preservación o supresión. Estos guardianes no siempre serían malévolos en su intención, al menos desde su propia perspectiva. Podrían verse a sí mismos como protectores de la humanidad, evitando que la sociedad se enfrente a verdades para las que no está preparada, verdades que podrían causar pánico, caos o la destrucción de la propia civilización. Una especie de filtro, de cuarentena informativa. Pero, ¿quién les dio esa autoridad? ¿Quién decide qué estamos preparados para saber y qué no? Esta pregunta resuena a través de los siglos, y la sombra de estas figuras parece ofrecer una respuesta tácita: nosotros lo decidimos. La transición hacia el fenómeno ovni no fue un nacimiento, sino una adaptación. Cuando a mediados del siglo XX la humanidad comenzó a mirar hacia las estrellas de una manera nueva, con la posibilidad real de que no estuviéramos solos, el viejo arquetipo encontró un nuevo y vasto campo de operaciones. Los secretos ya no solo se escondían en tumbas antiguas o en grimorios polvorientos, ahora caían del cielo, dejaban marcas en el suelo y eran presenciados por pilotos y ciudadanos comunes. Y así, el guardián de los secretos terrenales se adaptó para convertirse también en el guardián de los secretos cósmicos. Su traje oscuro, antes quizás una túnica de monje o el atuendo formal de un caballero discreto, se modernizó, pero la mirada fría y el mensaje de silencio persistieron. Consideremos, por ejemplo, las historias de encuentros con seres feéricos o elementales de la naturaleza en siglos pasados. Seres que emergían de colinas huecas, de bosques profundos, que a veces compartían conocimientos o advertían a los humanos, y que a menudo exigían secreto.
Y si los hombres de negro de esas épocas eran intermediarios, o incluso una facción dentro de esos mismos seres, encargados de asegurar que las interacciones con el mundo humano se mantuvieran dentro de ciertos límites? Esto puede sonar fantástico, pero si aceptamos la premisa de que hay más en la realidad de lo que percibimos, entonces las posibilidades se expanden enormemente. Las leyendas del pueblo escondido o de los Sith a menudo incluyen figuras sombrías que actúan como sus protectores o emisarios ante el mundo exterior. El folclorista y escritor Jack Vallée ha explorado estas conexiones, sugiriendo que el fenómeno ovni y sus entidades asociadas, incluidos los hombres de negro, son una manifestación moderna de un fenómeno mucho más antiguo y complejo, un sistema de control sobre la conciencia humana. Desde esta perspectiva, los hombres de negro no serían simples agentes gubernamentales encubriendo tecnología extraterrestre, sino algo mucho más fundamental, intrínsecamente ligado a la forma en que percibimos la realidad y a las fuerzas que pueden moldear esa percepción. La idea de que una organización humana secreta haya operado durante siglos con tal grado de cohesión y secreto es difícil de aceptar para muchos. Pero no tiene por qué ser una única organización monolítica. Podría ser un impulso, una tendencia, una respuesta casi instintiva que surge en diferentes culturas y épocas cuando ciertos umbrales de conocimiento están a punto de ser cruzados. Una especie de sistema inmunológico de la conciencia colectiva, que reacciona para proteger el statu quo o para evitar un shock demasiado grande. Y las personas que encarnan este impulso, los hombres de negro de cada era, podrían ni siquiera ser conscientes de la larga historia de la que forman parte. Simplemente cumplen una función, impulsados por un sentido del deber, del miedo o de una lealtad inquebrantable a una causa que apenas comprenden en su totalidad. Antes de que Albert Bender recibiera su famosa visita en 1953, que popularizaría la imagen moderna de los hombres de negro, ya existían informes aislados de encuentros similares. No solo en el contexto ovni, sino también en relación con otras investigaciones sensibles. Personas que investigaban conspiraciones políticas, tecnologías suprimidas, o incluso fenómenos paranormales no relacionados con extraterrestres. A veces informaban de la visita de hombres extraños que les advertían que abandonaran sus pesquisas. Esto sugiere que el objetivo de estos seres o esta organización es más amplio que simplemente los ovnis. Los ovnis se convirtieron en el foco principal en la segunda mitad del siglo XX porque representaban una de las mayores fronteras del conocimiento desconocido y una de las amenazas más potentes al paradigma establecido. Así que, cuando hablamos de los hombres de negro, no estamos hablando solo de tipos trajeados que aparecen después de un avistamiento ovni. Estamos hablando de un patrón de comportamiento, de una función de control que parece haber existido bajo diferentes formas a lo largo de la historia. El traje y las gafas son solo el disfraz más reciente. La pregunta no es solo quiénes son hoy, sino quiénes han sido siempre, y qué fuerza o necesidad los ha mantenido activos a través de los siglos. El velo apenas comienza a levantarse, y lo que hay debajo es una historia mucho más profunda y perturbadora de lo que la mayoría imagina. La conexión con los ovnis es solo un capítulo, quizás el más visible actualmente, de una saga mucho más larga y sombría. Una saga que nos obliga a preguntarnos cuánto de nuestra historia conocida ha sido moldeada por estas intervenciones silenciosas, cuántos descubrimientos han sido ahogados en su cuna, y cuántas veces la humanidad ha estado al borde de una revelación, solo para ser gentilmente, o no tan gentilmente, apartada del borde por estos guardianes de lo oculto. Ahora, es momento de conectar esos puntos dispersos con el fenómeno que catapultó a los hombres de negro a la infamia moderna, la era ovni. Y al hacerlo, nos acercaremos a una resolución, a una comprensión más apoteósica de su verdadera naturaleza y su agenda milenaria. El año clave es 1947. Kenneth Arnold avista unos objetos extraños sobre el monte Rainier, y nace la era moderna de los platillos volantes. Poco después, el incidente de Roswell añade una capa de conspiración gubernamental. El mundo se llena de historias de luces en el cielo, de naves con formas imposibles. Y es en este caldo de cultivo de fascinación y miedo donde los hombres de negro encuentran su escenario más visible. Pero la transición no fue instantánea. Durante los primeros años, el principal silenciador parecía ser el propio gobierno, a través de proyectos como SIN, GRACH, finalmente, Blue Book, intentando desacreditar o explicar los avistamientos. Sin embargo, algo más extraño comenzó a suceder. Albert Bender,
director de la International Flying Saucer Bureau, IFSB, una de las primeras organizaciones civiles de investigación OVNI, es la figura central en la cristalización del mito moderno del hombre de negro. En 1953, Bender afirmó haber descubierto la verdad detrás de los ovnis, una verdad tan aterradora que se preparaba para publicarla en su revista, Space Review. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió la visita de 3 hombres vestidos con trajes negros. Según Bender, estos hombres no solo confirmaron sus descubrimientos, sino que le advirtieron, de manera muy convincente, que no publicara nada y que cerrara su organización. Le hablaron de forma telepática y le provocaron un malestar físico extremo. Asustado, Bender obedeció. Disolvió la IFSB y guardó silencio durante años. Su historia, filtrada a través de su amigo Gray Barker, quien la publicó en el libro They Knew Too Much About Flying Saucers, se convirtió en la plantilla para innumerables encuentros posteriores con los hombres de negro. Lo fascinante del caso Bender es cómo resuena con los arquetipos que exploramos anteriormente. Los visitantes no usaron violencia física directa, sino intimidación psicológica, conocimiento anómalo, parecían saber exactamente lo que Bender había descubierto, y una presencia que inspiraba un terror profundo. Eran, en esencia, los mismos guardianes del secreto, adaptados al siglo XX. Su mensaje era el mismo: hay cosas que no debes saber, y mucho menos divulgar. Después de Bender, los informes sobre hombres de negro se multiplicaron. Testigos de ovnis, investigadores, e incluso personas que simplemente habían mostrado demasiado interés en el tema, comenzaron a relatar visitas de individuos extraños. Las características comunes eran sorprendentemente consistentes: hombres altos y delgados, a veces con rasgos faciales peculiares, piel pálida o cetrina, ojos saltones o inexpresivos, a menudo ocultos tras gafas oscuras. Vestían trajes negros impecables, a veces anticuados o mal ajustados. Se movían de forma rígida o torpe. Hablaban con una voz monótona o extrañamente modulada, usando un lenguaje formal o a veces un argot obsoleto. Conducían grandes coches negros, generalmente Cadillacs antiguos, que a veces aparecían y desaparecían misteriosamente. Estos hombres de negro demostraban un conocimiento inquietante sobre la vida personal de los testigos, sus actividades recientes, e incluso sus pensamientos. Hacían preguntas extrañas, a menudo irrelevantes, o formulaban advertencias ambiguas pero amenazantes. A veces confiscaban fotografías, notas u otras pruebas relacionadas con ovnis. Su objetivo parecía ser siempre el mismo: intimidar al testigo para que guardara silencio y abandonara cualquier investigación o interés en el tema ovni. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Agentes del gobierno? Esta es la explicación más sencilla, pero a menudo no encaja con los detalles más extraños de los encuentros: su apariencia física anómala, sus comportamientos erráticos, sus coches que parecían materializarse de la nada, y su aparente capacidad para conocer detalles íntimos de la vida de las personas. Si fueran simples agentes de inteligencia, ¿por qué actuar de una manera tan bizarra y memorable, en lugar de operar con la discreción habitual de los servicios secretos? Algunos investigadores, como John Keel, autor de las profecías del Mothman, sugirieron que los hombres de negro no eran humanos, o al menos no completamente humanos. Keel los veía como parte de un fenómeno mucho más amplio que él llamaba ultraterrestres, entidades de otras dimensiones o realidades que interactúan con la nuestra de maneras complejas y a menudo engañosas. Desde esta perspectiva, los hombres de negro serían una manifestación más de este fenómeno, diseñada para controlar la información y manipular la percepción humana sobre los ovnis y otras realidades. Ahora conectemos esto con nuestra tesis inicial, que los hombres de negro son mucho más antiguos que el fenómeno ovni. Si estas entidades, o esta fuerza, han estado operando durante siglos bajo diferentes disfraces, entonces su aparición en el contexto ovni es simplemente una adaptación a las preocupaciones y el lenguaje de la era moderna. En la antigüedad, podían hacerse pasar por sacerdotes o emisarios divinos para proteger secretos religiosos. En la Edad Media, por monjes o inquisidores para suprimir la herejía científica. En la era ovni, adoptan la apariencia de agentes gubernamentales o figuras siniestras de una agencia desconocida porque esa es la imagen de autoridad y secretismo que resuena en nuestra cultura actual. La resolución apoteósica que buscamos no es necesariamente descubrir que los hombres de negro son alienígenas de Zeta Reticuli o agentes de una rama secreta de la CIA. Es comprender que representan una función constante,
una especie de policía cósmica o guardiana del umbral cuya tarea es modular nuestra conciencia y nuestro acceso a ciertos niveles de realidad o información. Su verdadera naturaleza podría ser multifacética, a veces, podrían ser efectivamente agentes humanos de alguna organización secreta. Otras veces, podrían ser manifestaciones psíquicas, proyecciones de nuestros propios miedos o arquetipos colectivos. Y en otras ocasiones, podrían ser entidades no humanas o interdimensionales con su propia agenda. O incluso, una combinación de todo esto. La clave es el patrón. El patrón de aparición, advertencia y supresión. Este patrón se repite a lo largo de la historia, adaptándose al contexto cultural de cada época. Lo que los hombres de negro modernos nos revelan no es tanto sobre los ovnis en sí, sino sobre la existencia de un mecanismo de control de la información que es mucho más antiguo y persistente de lo que imaginamos. Si en el pasado protegían los secretos de los dioses o los misterios de la alquimia, hoy protegen los secretos relacionados con la posible presencia extraterrestre, o quizás, con tecnologías avanzadas que podrían desestabilizar nuestro mundo si se revelaran prematuramente. Consideremos por un momento la posibilidad de que no haya una única organización de hombres de negro. Quizás es un rol, una máscara que diferentes grupos o entidades pueden adoptar cuando es necesario. Un gobierno podría emplear tácticas de hombre de negro para encubrir un proyecto secreto. Una sociedad secreta podría usarlas para proteger sus misterios. E incluso entidades no humanas podrían manifestarse de esta manera para interactuar o influir en los humanos que se acercan demasiado a ciertas verdades. Esto explicaría la variedad en las descripciones y comportamientos, a veces torpes y casi robóticos, otras veces fríamente eficientes y demasiado humanos. El propósito final, entonces, no sería simplemente encubrir ovnis. Sería algo mucho más grande, la gestión de la evolución de la conciencia humana. Evitar que la humanidad se exponga a conocimientos o realidades para las que no está preparada, ya sea por motivos benévolos, protegerla de un shock cultural o de tecnologías peligrosas, o por motivos más egoístas. Mantener el control por parte de una élite oculta, ya sea humana o no. La historia de los hombres de negro, al conectarla con sus precursores históricos, nos obliga a ver el mundo de una manera diferente. Nos sugiere que la realidad es más maleable, más misteriosa y está más gestionada de lo que nos gusta creer. No somos simplemente observadores pasivos de un universo objetivo. Hay fuerzas, actores, guardianes que interactúan con nosotros, que nos guían, nos limitan o nos ponen a prueba. Y los hombres de negro son quizás la manifestación más visible y perturbadora de esta interacción. El hecho de que su imagen esté tan arraigada en la cultura popular, desde cómics hasta películas, no disminuye su posible realidad, sino que quizás la refuerza. A veces, la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos, convertirlo en ficción, en entretenimiento, para que cuando ocurra un encuentro real, la víctima dude de su propia cordura o sea fácilmente desacreditada. ¿Hombres de negro? Eso es de las películas, dirían muchos. Y así, el secreto se preserva. La apoteosis de esta historia es la comprensión de que los hombres de negro son un síntoma de una verdad mucho más profunda, que no estamos solos en la gestión de nuestro destino, y que hay niveles de realidad y conocimiento que nos son velados, no por azar, sino por diseño. Ya sea un diseño humano, transhumano o completamente ajeno, es un diseño que ha estado en funcionamiento durante milenios. Los ovnis son solo el último catalizador que ha hecho visible esta maquinaria de control. Al conectar los puntos, desde los sacerdotes silenciosos de la antigüedad hasta los visitantes trajeados de la era atómica, emerge un panorama inquietante. La historia humana podría ser una narrativa cuidadosamente editada, donde ciertos capítulos son suprimidos o reescritos por estos oscuros bibliotecarios del conocimiento. Su legado no está escrito en libros de historia oficiales, sino en los susurros de los silenciados, en los diarios olvidados de los visionarios, y en el miedo persistente que dejan tras sus visitas. Y su mensaje, a través de los siglos, resuena con una claridad aterradora: hay puertas que la humanidad aún no debe cruzar. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿quiénes son ellos para decidirlo, y qué nos espera el día que esas puertas finalmente se abran de par en par? La respuesta, quizás, está en seguir tirando del hilo, sabiendo que cada secreto revelado solo nos acerca más al siguiente velo. Y ellos, sin duda, estarán esperando. La historia de los hombres de negro,
como ven, es mucho más profunda y antigua de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Hemos apenas arañado la superficie de este enigma milenario. Si este viaje a través de las sombras y los secretos revelados ha despertado tu curiosidad y quieres seguir descubriendo los misterios que nos rodean, entonces, te invito a que dejes un me gusta en este video. Es una señal para nosotros de que este tipo de investigaciones te interesan. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestros próximos viajes a lo desconocido. Porque recuerda, la verdad siempre está ahí fuera, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Hasta la próxima.